Si estás escuchando esto ahora, probablemente no es porque quieras aprender algo, sino porque necesitas que algo se detenga. Tal vez tu cuerpo está cansado, pero la mente sigue alerta. Tal vez el día ya terminó, pero por dentro no hay silencio. No tienes que concentrarte. No tienes que prestar atención. No tienes que hacer nada bien. Este audio no está hecho para que lo entiendas. Está hecho para que puedas quedarte. Para que el cuerpo baje la guardia. Sin tener que explicarse. Sin tener que defenderse. Sin tener que llegar a ninguna conclusión. Puedes escucharlo con los ojos abiertos o cerrados. Puedes quedarte despierta o dormirte. No importa. La ansiedad no necesita ser analizada ahora. No necesita ser resuelta. Solo necesita un espacio donde no se le exija desaparecer. Durante este audiolibro no te voy a pedir calma. No te voy a pedir que respires de una manera concreta. No te voy a pedir que confíes en nada. Solo te voy a acompañar. Mientras el sistema aprende, poco a poco, que este momento es seguro. Si en algún punto te duermes, perfecto. Si no, también está bien. Nada aquí requiere esfuerzo. Nada aquí requiere respuesta. Puedes quedarte. El resto puede esperar. Cuando el día termina y el cuerpo se queda quieto, aparece un silencio que no siempre resulta cómodo. No porque falte algo, sino porque durante mucho tiempo ese silencio no fue seguro. El sistema aprendió a mantenerse activo incluso cuando ya no hacía falta. A seguir en funcionamiento aunque todo estuviera en calma. Y ese hábito no desaparece de golpe cuando llega la noche. Ahora mismo no hay nada que vigilar. Nada que prever. Nada que sostener con la mente. Este instante no requiere análisis. No necesita comprensión. No necesita que estés pendiente. Puedes permitir que los pensamientos pasen sin acompañarlos. Sin seguirlos. Sin intentar cerrarlos. No importa si aparecen. No importa si se repiten. No importa si no se van enseguida. El cuerpo no se regula porque la mente se calle, sino porque deja de ser empujado. Puedes notar cómo ciertas zonas internas empiezan a aflojar. Cuando ya no se les pide respuesta. Cuando ya no se les exige claridad. Cuando ya no se les solicita control. No tienes que relajarte. No tienes que soltar conscientemente. No tienes que llegar a ningún estado. Este momento no necesita dirección. Puede quedarse abierto. Puede quedarse incompleto. El sistema nervioso descansa mejor cuando no se le conduce a ningún sitio. Y aunque una parte de ti siga despierta, aunque haya presencia, aunque haya conciencia, no es necesario intervenir. El descanso no llega como un objetivo. Llega como una consecuencia de no hacer nada. Puedes permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Cuando ya no está siendo observado. No hay prisa. No hay tarea. No hay nada que demostrar. Este instante es suficiente tal como está. Y eso permite que todo lo demás empiece a apagarse solo. La ansiedad puede estar presente incluso cuando todo parece estar en orden. No necesita un motivo concreto. No necesita una razón visible. A veces simplemente aparece, como una activación interna que no se apaga. Muchas personas creen que la ansiedad es un problema de la mente, pero en realidad es un estado del sistema nervioso. Una respuesta que se quedó encendida más tiempo del necesario. Cuando la ansiedad está activa, el cuerpo interpreta la quietud como una amenaza. El silencio como algo que hay que vigilar. El descanso como algo que aún no es seguro. Por eso cuesta tanto dormir. Por eso la mente no se apaga. Por eso el cuerpo no termina de soltarse. La ansiedad no se calma luchando contra ella. No se calma forzando la relajación. No se calma intentando pensar en positivo. Se calma cuando el cuerpo deja de sentirse observado y exigido. Ahora mismo no tienes que reducir la ansiedad.
No tienes que eliminarla. No tienes que cambiar nada de lo que sientes. La ansiedad puede estar ahí sin que tengas que reaccionar. Cuando no hay reacción, el sistema empieza a bajar por sí solo. No de golpe, no de forma inmediata, sino de manera progresiva y natural. El cuerpo necesita comprobar que no pasa nada cuando no haces nada. No pasa nada si la ansiedad sigue presente unos minutos más. No pasa nada si aparece una sensación incómoda. No pasa nada si no te relajas enseguida. La ansiedad pierde fuerza cuando no encuentra resistencia. Este momento no te pide control. No te pide análisis. No te pide soluciones. Puedes permitir que la ansiedad esté sin intervenir, como una sensación que atraviesa el cuerpo y se va acomodando sola cuando no se la empuja. El descanso llega cuando el sistema entiende que ya no tiene que protegerte de nada. Y ese entendimiento no viene de la mente, viene de la experiencia de no hacer nada, y comprobar que todo sigue estando bien. La ansiedad no siempre se siente como miedo. A veces se siente como una incapacidad para detenerse. El cuerpo quiere descansar, pero algo dentro sigue activo. Como si hubiera que mantenerse disponible. Como si bajar la guardia no fuera una opción. La ansiedad mantiene al sistema en una espera constante. No espera algo concreto. Es una espera sin objeto. Por eso cuesta tanto desconectar. Por eso incluso en la cama la mente sigue funcionando. Por eso el descanso parece lejano aunque el cuerpo esté cansado. La ansiedad no es una señal de debilidad. Es una señal de que el sistema ha aprendido a protegerse durante demasiado tiempo. Ahora mismo no hay nada que proteger. Nada que anticipar. Nada que sostener con la atención. Puedes notar cómo la ansiedad intenta mantenerse activa. No porque sea necesaria, sino porque es lo que conoce. No necesitas convencerla de nada. No necesitas tranquilizarla. No necesitas dialogar con ella. La ansiedad no se calma con argumentos. Se calma cuando deja de ser alimentada por la vigilancia. En este instante no tienes que estar pendiente de cómo te sientes. No tienes que comprobar si la ansiedad baja o sube. No tienes que observarte. Cuando el cuerpo deja de sentirse observado, empieza a regularse solo. Puede que la ansiedad no desaparezca de inmediato. Puede que siga ahí un rato más. Eso no significa que esté ganando. Significa que el sistema está aprendiendo algo nuevo. Que puede estar quieto sin peligro. La ansiedad pierde intensidad cuando no hay reacción. Cuando no hay corrección. Cuando no hay urgencia por cambiar el estado interno. Este momento no exige calma. No exige relajación. No exige descanso profundo. Solo permite que el cuerpo esté como está. Sin presión. Sin objetivos. Sin exigencias. Y cuando no hay nada que sostener, el sistema empieza a soltarse por sí mismo. La ansiedad no necesita irse para que el descanso llegue. El descanso llega cuando ya no hay lucha. La ansiedad muchas veces no avisa. No llega con un pensamiento concreto ni con una imagen clara. Llega como una sensación interna que ocupa espacio. Puede sentirse en el pecho. En el estómago. En la garganta. O como una inquietud general que no sabe dónde colocarse. Cuando la ansiedad aparece así, la mente intenta intervenir. Busca explicaciones, causas, soluciones. Pero la ansiedad no necesita ser comprendida para calmarse. La ansiedad se intensifica cuando el cuerpo cree que tiene que gestionarla. Ahora mismo no tienes que hacer nada con esa sensación. No tienes que moverla. No tienes que reducirla. No tienes que entenderla. La ansiedad puede estar presente sin convertirse en un problema. Durante mucho tiempo aprendiste que esa activación era peligrosa. Que había que reaccionar rápido. Que no podía quedarse ahí sin más. Y esa creencia mantuvo al sistema en alerta. La ansiedad no se mantiene por la sensación. Se mantiene por la urgencia. En este instante no hay urgencia. No hay amenaza. No hay nada que resolver.
Puedes permitir que la ansiedad esté en el cuerpo como una ola suave, sin empujarla y sin huir de ella. Solo dejando que ocupe el espacio que tenga que ocupar. El sistema nervioso aprende cuando no ocurre nada malo al no intervenir. Puede que la ansiedad suba un poco antes de bajar. Puede que se mueva. Puede que cambie de forma. Eso es parte del proceso de regulación. No necesitas seguirla. No necesitas observarla con atención. No necesitas comprobar si disminuye. La ansiedad empieza a perder intensidad cuando deja de ser vigilada. Este momento no te pide control emocional. No te pide calma inmediata. No te pide resultados. Solo permite que el cuerpo haga lo que sabe hacer cuando no se le exige estar bien. La ansiedad no tiene que desaparecer para que el descanso llegue. El descanso llega cuando el cuerpo deja de luchar contra lo que siente. Y cuando la lucha se detiene, aunque sea un poco, el sistema empieza a soltar por sí mismo. Hay una sensación muy concreta que aparece cuando el cuerpo quiere parar, pero algo interno no termina de confiar. No es un pensamiento claro. No es una emoción definida. Es una activación suave que permanece encendida. Ese estado tiene nombre, ansiedad. No siempre se manifiesta como miedo. A veces es solo una incapacidad para entregarse al descanso, como si algo tuviera que seguir funcionando incluso en silencio. El sistema nervioso aprende a mantenerse activo cuando durante mucho tiempo tuvo que anticipar, responder o adaptarse. Y aunque ahora no sea necesario, esa activación continúa por inercia. En este momento no hay nada que anticipar. Nada que preparar. Nada que sostener con la atención. El cuerpo puede descansar incluso si la ansiedad sigue presente un rato más. No necesitas eliminarla para poder dormir. No necesitas cambiarla para poder soltar. No necesitas controlarla para que el descanso ocurra. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser el centro de atención. Puedes permitir que esté ahí como una señal antigua que ya no necesita ser atendida. No es una alarma actual, es un eco de otros momentos. El cuerpo entiende cuando no reaccionas. Entiende cuando no corriges. Entiende cuando no te apresuras a hacer algo con lo que sientes. Puede que aparezca inquietud. Puede que haya una sensación incómoda. Nada de eso es un error. La ansiedad se regula cuando no encuentra oposición ni urgencia. Este instante no te pide calma. No te pide serenidad. No te pide resultados. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Cuando no hay intervención, el sistema empieza a bajar su nivel de activación poco a poco, sin necesidad de órdenes ni esfuerzos conscientes. El descanso no llega porque la ansiedad desaparezca. Llega cuando el cuerpo deja de luchar contra ella. Y cuando esa lucha se detiene. Aunque sea ligeramente. Todo empieza a encontrar su lugar de forma natural. Sin presión. Sin prisa. Sin exigencia. A veces el cuerpo quiere descansar, pero no sabe cómo hacerlo sin sentirse vulnerable. Hay una parte interna que permanece atenta. Como si algo pudiera suceder en cualquier momento. Aunque todo esté en calma. Ese estado de vigilancia constante es una de las formas más comunes en las que se expresa la ansiedad. No siempre se presenta como pensamientos rápidos. En muchas ocasiones es solo una sensación de fondo. Una activación suave que no termina de apagarse. El cuerpo aprendió que bajar la guardia no era seguro. Que relajarse del todo implicaba riesgo. Y esa memoria sigue activa incluso cuando ya no es necesaria. Ahora mismo no hay nada que te pida atención. Nada que requiera respuesta inmediata. Nada que dependa de que estés alerta. Puedes permitir que el cuerpo no esté preparado. Que no esté disponible. Que no esté pendiente. La ansiedad no se calma cuando se le exige desaparecer. Se calma cuando el sistema descubre que puede bajar sin consecuencias. No tienes que comprobar si te estás relajando. No tienes que notar cambios. No tienes que evaluar cómo te sientes. El cuerpo no necesita supervisión para regularse. Necesita espacio. Puede que aparezcan sensaciones internas. Puede que haya un leve movimiento. Puede que algo se acomode lentamente.
Todo eso forma parte del proceso natural de regulación. La ansiedad pierde intensidad cuando deja de ser observada como un problema. Cuando deja de ser empujada. Cuando deja de ser corregida. Este instante no te pide que estés tranquila. No te pide que estés en paz. No te pide que te sientas bien. Solo te invita a no intervenir. Cuando no hay intervención, el sistema nervioso empieza a reconocer que ya no está en peligro. Que puede soltar. Que puede descansar sin perder control. El descanso llega cuando el cuerpo entiende que no necesita protegerte de nada ahora. Y ese entendimiento no es mental. Es corporal. Es silencioso. Es gradual. Puedes permitir que ocurra a su propio ritmo. Sin prisa. Llega un punto de la noche en el que todo se vuelve más lento, pero por dentro algo sigue acelerado. No es que haya pensamientos constantes. No es que la mente esté llena. Es una sensación de fondo que no termina de apagarse. Esa sensación es ansiedad en reposo. No se muestra con fuerza. No grita. Solo permanece, como una energía que no encuentra descanso. El cuerpo aprendió a sostener ese estado durante mucho tiempo. A convivir con la tensión como algo normal. Y ahora, cuando llega el silencio, no sabe cómo soltar sin sentirse extraño. En este momento no necesitas identificar lo que sientes. No necesitas etiquetarlo. No necesitas llevarlo a ningún sitio. La ansiedad no se calma cuando la nombras una y otra vez. Se calma cuando el cuerpo deja de sentirse observado. Puedes permitir que la sensación esté sin darle protagonismo. Sin intentar cambiarla. Sin hacerla desaparecer. El sistema nervioso baja su nivel de activación cuando no hay presión interna por estar bien. Puede que el cuerpo tarde un poco en entenderlo. Puede que necesite comprobar varias veces que no pasa nada. Eso es normal. No hay prisa. No hay urgencia. No hay un objetivo que cumplir. El descanso no ocurre porque lo decidas. Ocurre cuando el cuerpo deja de ser empujado hacia un estado concreto. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la sigue. Cuando no se la persigue. Cuando no se intenta arreglar. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio total. No te pide ausencia de sensaciones. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no fuerzas, el sistema empieza a regularse por sí mismo. El cuerpo sabe cómo bajar. Sabe cómo soltarse. Sabe cómo descansar. Solo necesita tiempo y espacio. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. A su ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede esperar. Hay noches en las que el cuerpo está cansado, pero no se siente autorizado a descansar. No porque falte sueño, sino porque algo interno sigue en modo espera. Esa espera constante es una de las formas más silenciosas de la ansiedad. No siempre viene acompañada de pensamientos. A veces es solo una sensación de todavía no. Como si el descanso tuviera que posponerse un poco más. El sistema nervioso aprende ese patrón cuando en el pasado no pudo parar. Cuando descansar no era una opción segura. Y aunque ahora las condiciones hayan cambiado, el hábito permanece. En este momento no hay nada que resolver antes de dormir. Nada que completar. Nada que dejar cerrado. Puedes permitir que el cuerpo no esté listo. Que no esté preparado. Que no esté atento. La ansiedad no se regula exigiendo descanso. Se regula cuando el cuerpo descubre que puede parar sin consecuencias. No necesitas convencerte de que todo está bien. No necesitas repetirte mensajes. No necesitas controlar la experiencia. El cuerpo no responde a órdenes. Responde a la ausencia de presión. Puede que notes una inquietud leve. Puede que aparezca una sensación incómoda. Eso no significa que algo vaya mal. Significa que el sistema está ajustándose. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra exigencia interna.
Cuando no hay prisa por cambiar el estado. Cuando no hay urgencia por sentirte diferente. Este instante no te pide calma inmediata. No te pide silencio interno. No te pide resultados visibles. Solo te permite no hacer nada con lo que aparece. Cuando no hay intervención. El sistema empieza a reorganizarse por sí mismo. De forma lenta. De forma silenciosa. De forma natural. El descanso no llega porque la ansiedad se vaya. Llega cuando el cuerpo deja de sentirse empujado. Y cuando eso ocurre, aunque sea poco a poco, todo empieza a bajar de intensidad. Sin esfuerzo. Sin lucha. Sin exigencias. Puedes permitir que ese descenso ocurra ahora. A su propio ritmo. Sin dirigirlo. En el silencio de la noche, cuando ya no hay estímulos externos, el cuerpo empieza a mostrar lo que ha estado sosteniendo durante el día. A veces no es cansancio. A veces no es tensión clara. Es una activación suave que no encuentra reposo. Ese estado es ansiedad acumulada. No siempre se expresa con pensamientos rápidos. En muchas ocasiones es solo una dificultad para aflojar. Como si algo interno necesitara permanecer atento. El sistema nervioso aprendió a mantenerse así para protegerte. Aprendió a no bajar del todo. Y ahora, cuando llega el descanso, no sabe cómo hacerlo sin sentirse inseguro. En este momento no hay nada que atender. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no esté alerta. Que no esté preparado. Que no esté pendiente de lo que viene después. La ansiedad no se disuelve con fuerza. No se apaga con control. Se suaviza cuando el sistema deja de sentirse observado. No necesitas comprobar cómo te sientes. No necesitas evaluar si estás mejor o peor. No necesitas medir el nivel de calma. El cuerpo se regula mejor cuando no se le exige ningún resultado. Puede que aparezca una sensación extraña. Puede que algo se mueva internamente. Puede que haya un pequeño aumento antes de bajar. Nada de eso es un error. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra urgencia. Cuando no hay prisa. Cuando no hay exigencia interna. Este instante no te pide serenidad. No te pide silencio total. No te pide ausencia de sensaciones. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Cuando no intervienes. Cuando no corriges. Cuando no empujas. El sistema empieza a reorganizarse solo. El cuerpo sabe cómo bajar el ritmo. Sabe cómo soltarse. Sabe cómo descansar. Solo necesita tiempo y espacio. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. Sin dirigirlo. Sin controlarlo. Sin expectativas. Todo lo demás puede esperar. Este momento es suficiente. Hay una parte del cuerpo que se resiste a apagar incluso cuando todo está en calma. No porque algo vaya mal, sino porque durante mucho tiempo estuvo acostumbrada a mantenerse activa. Ese encendido constante no siempre se nota como nervios. A veces es solo una dificultad para dejarse llevar. Una sensación de fondo que impide caer del todo en el descanso. Ese estado tiene que ver con la ansiedad, aunque no siempre se reconozca como tal. La ansiedad no es solo lo que piensas. Es también lo que el cuerpo recuerda. Recuerda momentos en los que bajar la guardia no era seguro. Momentos en los que había que estar alerta. Y esa memoria sigue funcionando incluso cuando ya no es necesaria. Ahora mismo no hay nada que exija tu atención. Nada que dependa de que estés despierta. Nada que necesite respuesta. Puedes permitir que esa parte del cuerpo no haga nada. Que no sostenga. Que no vigile. La ansiedad no se calma cuando intentas relajarte. Se calma cuando el cuerpo deja de sentirse responsable de todo. No necesitas controlar la respiración. No necesitas dirigir las sensaciones. No necesitas comprobar si estás más tranquila. El sistema nervioso baja su activación cuando no hay presión interna por cambiar el estado. Puede que notes cierta inquietud. Puede que aparezca una sensación rara.
Eso no significa que algo esté mal. Significa que el cuerpo está aprendiendo a soltar sin peligro. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra resistencia. Cuando no hay urgencia por eliminarla. Cuando no se la trata como un problema. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio absoluto. No te pide resultados inmediatos. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no empujas, cuando no corriges, el sistema empieza a regularse por sí mismo. El descanso no llega porque lo persigas. Llega cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que protegerte. Ese entendimiento ocurre en silencio. Sin esfuerzo. Sin control consciente. Cuando todo se apaga por fuera, el cuerpo a veces se queda encendido por dentro. No como un sobresalto, sino como una presencia constante. Una activación suave que no termina de bajar. Ese estado no es casual. Es ansiedad sosteniéndose en silencio. Durante el día, el movimiento y las distracciones la mantienen a raya. Por la noche, cuando ya no hay estímulos, aparece lo que se ha ido acumulando. El cuerpo no sabe aún que puede soltar. Aprendió a mantenerse firme. A no bajar del todo. A estar preparado por si acaso. Ahora mismo no hay ningún por si acaso. Nada que prever. Nada que anticipar. Nada que vigilar. Puedes permitir que esa activación esté ahí. Sin tratar de apagarla. Sin presionarla. Sin exigirle que desaparezca. La ansiedad no se calma con órdenes. No responde a la voluntad. Responde a la ausencia de amenaza. Este instante no es una amenaza. No exige reacción. No exige control. Puede que notes una inquietud leve. Puede que haya una sensación incómoda. Eso no significa que algo vaya mal. Significa que el sistema está soltando capas antiguas. Poco a poco. A su ritmo. No necesitas observar el proceso. No necesitas entenderlo. No necesitas acompañarlo. El cuerpo sabe cómo regularse. Cuando deja de sentirse observado. La ansiedad pierde intensidad. Cuando no se la persigue. Cuando no se la combate. Cuando no se la convierte en un problema a resolver. Este momento no te pide calma perfecta. No te pide relajación profunda. No te pide silencio absoluto. Solo te invita a no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no empujas, el sistema empieza a bajar de forma natural. El descanso no llega porque lo busques. Llega cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que protegerte. Ese entendimiento es lento, silencioso, profundo. Puedes permitir que ocurra ahora. Sin prisa. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede esperar. Aquí no hay nada más que hacer. Hay momentos en los que la mente parece tranquila, pero el cuerpo no termina de confiar. Todo está en silencio. No hay ruido externo. No hay tareas pendientes inmediatas. Y aún así, algo interno permanece activo. Ese desfase entre la calma exterior y la activación interior es una de las formas más frecuentes en las que se manifiesta la ansiedad. El cuerpo recuerda situaciones en las que relajarse no era seguro. Momentos en los que bajar la guardia implicaba riesgo. Y aunque ahora el entorno sea distinto, esa memoria sigue influyendo. No necesitas convencer al cuerpo de que todo está bien. No necesita explicaciones. Necesita experiencia. Experiencia de quietud sin consecuencias. Experiencia de descanso sin peligro. Experiencia de no hacer nada y comprobar que nada ocurre. En este instante no hay nada que exija tu atención. Nada que requiera respuesta. Nada que dependa de que estés alerta. Puedes permitir que el cuerpo esté presente sin estar activo. Que esté aquí sin sostener nada. Que exista sin vigilar. La ansiedad no se regula desde la mente. Se regula desde el cuerpo cuando deja de sentirse exigido.
Puede que aparezca una sensación incómoda. Puede que algo se mueva por dentro. Puede que la activación cambie de lugar. Todo eso es parte del ajuste natural del sistema. No necesitas seguir el proceso. No necesitas evaluarlo. No necesitas comprobar si estás mejor. El cuerpo sabe lo que hace cuando no se le interfiere. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra presión interna por desaparecer. Cuando no se la observa como un fallo. Cuando no se intenta corregir. Este momento no te pide calma perfecta. No te pide serenidad total. No te pide resultados visibles. Solo te ofrece la posibilidad de quedarte quieta sin exigencias. Y cuando no hay exigencia. Cuando no hay urgencia. Cuando no hay control. El sistema empieza a bajar su nivel de activación. El descanso llega sin avisar. Sin transición clara. Sin esfuerzo consciente. En algunas noches, el descanso no falla por falta de sueño, sino por exceso de vigilancia. El cuerpo está cansado. La cama está lista. El silencio acompaña. Pero algo interno no termina de apagarse. Ese algo no siempre se reconoce de inmediato. No grita. No presiona con fuerza. Solo permanece activo. Ahí es donde la ansiedad suele instalarse. No como una emoción intensa, sino como una atención constante. Como una parte que sigue comprobando si todo está bajo control. Durante mucho tiempo, esa vigilancia fue necesaria. Sirvió para adaptarte. Para responder. Para sostener situaciones exigentes. Y el cuerpo aprendió que mantenerse atento era una forma de seguridad. Ahora, esa misma estrategia ya no es necesaria. Pero el sistema aún no lo sabe. En este momento no hay nada que revisar. Nada que asegurar. Nada que confirmar. Puedes permitir que el cuerpo no esté atento a nada en concreto. Que no esté pendiente. Que no esté disponible. La ansiedad no se disuelve cuando la empujas fuera. Se suaviza cuando deja de tener una función. No necesitas observar si baja. No necesitas comprobar si sigue ahí. No necesitas decidir cuándo debería irse. El cuerpo aprende cuando no ocurre nada. Al dejar de vigilar. Puede que aparezca una sensación extraña. Como si algo faltara. Eso es normal. Es el sistema acostumbrándose a no estar en alerta. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra tarea. Cuando no hay nada que anticipar. Cuando no hay nada que proteger. Este instante no te pide calma profunda. No te pide silencio mental. No te pide descanso inmediato. Solo te invita a no sostener nada. Y cuando no sostienes. Cuando no vigilas. Cuando no controlas. El sistema empieza a reorganizarse solo. El cuerpo sabe cómo bajar la activación. Cuando no se le exige mantenerse en guardia. El descanso llega cuando la ansiedad deja de ser necesaria. No porque desaparezca de golpe, sino porque ya no cumple ninguna función. Puedes permitir que ese ajuste ocurra ahora. Sin prisa. Hay una sensación que aparece cuando el cuerpo intenta relajarse y algo interno se lo impide. No es una idea concreta. No es un pensamiento claro. Es una tensión de fondo que no encuentra descanso. Ese bloqueo silencioso es una de las formas más habituales de la ansiedad. No siempre se manifiesta como miedo. A veces es simplemente una dificultad para entregarse al reposo. Como si el cuerpo necesitara permanecer disponible incluso en calma. El sistema nervioso aprendió a mantenerse así cuando en el pasado no pudo parar. Cuando detenerse no era seguro. Y ese aprendizaje no se borra de inmediato cuando las circunstancias cambian. Ahora mismo no hay ninguna exigencia. Nada que requiera respuesta. Nada que dependa de tu atención. Puedes permitir que el cuerpo no esté preparado. Que no esté alerta. Que no esté esperando nada. La ansiedad no se regula forzando la relajación. Se regula cuando el cuerpo deja de sentirse responsable de que todo esté bajo control. No necesitas dirigir la respiración. No necesitas cambiar la postura.
No necesitas buscar una sensación concreta. El cuerpo sabe cómo soltar cuando no se le empuja hacia ningún estado. Puede que aparezca inquietud. Puede que la tensión se mueva. Puede que algo se acomode poco a poco. Nada de eso es un error. La ansiedad pierde intensidad cuando no se convierte en un problema que hay que resolver. Cuando no se la observa con lupa. Cuando no se intenta corregir. Este momento no te pide calma inmediata. No te pide serenidad perfecta. No te pide resultados visibles. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no exiges, el sistema empieza a reorganizarse solo. El descanso no llega porque lo busques. Llega cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que sostener nada. Ese entendimiento es lento, silencioso, profundo. Puedes permitir que ocurra ahora, a su propio ritmo, sin prisa, sin expectativas. Todo lo demás puede esperar. A medida que la noche avanza, el cuerpo empieza a notar lo que ha ido acumulando sin darse cuenta. No siempre es cansancio físico. A veces es una tensión interna que no encuentra dónde colocarse. Una activación suave que permanece encendida incluso cuando todo está en silencio. Ese estado sostenido tiene mucho que ver con la ansiedad. No aparece de golpe. Se construye poco a poco, a base de adaptarse, responder, anticipar y sostener más de lo necesario. Y cuando llega el momento de descansar, el cuerpo no sabe cómo soltar sin sentirse extraño. Ahora mismo no hay nada que te pida esfuerzo. Nada que requiera atención. Nada que dependa de que sigas funcionando. Puedes permitir que el cuerpo no se adapte a nada. Que no responda. Que no anticipe. La ansiedad no se calma porque la mente lo decida. Se calma cuando el cuerpo deja de sentirse exigido. No necesitas observar cómo te sientes. No necesitas comprobar si algo cambia. No necesitas medir la intensidad de la experiencia. El sistema nervioso se regula mejor cuando no hay presión interna por hacerlo bien. Puede que notes una sensación incómoda. Puede que la activación cambie de lugar. Puede que aparezca un breve aumento antes de bajar. Todo eso forma parte del ajuste natural del cuerpo. La ansiedad pierde fuerza cuando no se la trata como algo urgente. Cuando no se convierte en un problema a resolver. Cuando no se intenta controlar. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio absoluto. No te pide descanso inmediato. Solo te ofrece la posibilidad de quedarte quieta sin exigencias. Y cuando no hay exigencia. Cuando no hay prisa. Cuando no hay objetivo. El sistema empieza a reorganizarse por sí mismo. El cuerpo sabe cómo bajar el ritmo. Sabe cómo soltarse. Sabe cómo descansar. Solo necesita tiempo y espacio. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. Sin dirigirlo. Sin empujarlo. Sin expectativas. Todo lo demás puede quedar en pausa. Este momento no necesita nada más. Hay noches en las que el cuerpo intenta rendirse, pero una parte interna sigue sosteniendo el día. No sostiene tareas. No sostiene pensamientos concretos. Sostiene una tensión aprendida. Ese sostén constante es una expresión muy habitual de la ansiedad. No siempre se nota como nervios. A veces es solo una sensación de todavía no. Como si el descanso tuviera que esperar un poco más. El sistema nervioso aprende a mantenerse activo cuando durante mucho tiempo tuvo que adaptarse sin pausa. Y aunque ahora el entorno sea distinto, ese aprendizaje sigue presente. En este momento no hay nada que completar antes de dormir. Nada que dejar listo. Nada que cerrar. Puedes permitir que el cuerpo no sostenga nada más. Que no mantenga el día. Que no cargue con lo que ya pasó. La ansiedad no se reduce cuando se le exige descanso. Se reduce cuando el cuerpo deja de sentirse responsable de mantener todo en orden. No necesitas revisar cómo ha sido el día. No necesitas repasar lo que vendrá mañana. No necesitas resolver nada ahora.
El cuerpo no descansa mejor cuando se le explica. Descansa cuando se le quita peso. Puede que aparezca una sensación de vacío. Puede que la tensión se mueva. Puede que algo interno se reacomode lentamente. Nada de eso es un problema. La ansiedad pierde intensidad cuando no se le añade presión. Cuando no se la convierte en un obstáculo. Cuando no se la trata como algo que hay que vencer. Este instante no te pide serenidad perfecta. No te pide silencio total. No te pide control. Solo te ofrece la posibilidad de dejar caer lo que ya no necesitas sostener. Y cuando lo que se sostiene empieza a soltarse, aunque sea poco a poco, el sistema encuentra una nueva forma de equilibrio. El descanso no llega como una meta. Llega como una consecuencia de dejar de cargar. Puedes permitir que ese alivio ocurra ahora, sin dirigirlo, sin forzarlo, sin expectativas. Todo lo demás puede esperar. Este momento es suficiente. Cuando el cuerpo se queda quieto, a veces aparece una inquietud que no sabe a dónde ir. No es una urgencia clara. No es un pensamiento concreto. Es una activación suave que busca salida. Esa búsqueda constante es una de las formas en que la ansiedad se manifiesta cuando el descanso se aproxima. Durante el día, el movimiento la disimula. Las tareas la sostienen. Por la noche, sin distracciones, queda al descubierto. Ahora mismo no hay nada que necesite salida. Nada que resolver. Nada que empujar hacia adelante. Puedes permitir que esa activación no encuentre dirección. Que no tenga que ir a ningún sitio. Que no se convierta en acción. La ansiedad no se calma cuando se le da una tarea. Se calma cuando deja de necesitar una. No tienes que transformar lo que sientes. No tienes que canalizarlo. No tienes que comprenderlo. El cuerpo aprende cuando no ocurre nada. Al dejar que la sensación esté sin rumbo. Puede que notes una inquietud que sube y baja. Puede que la energía se redistribuya. Puede que aparezca una pausa inesperada. Todo eso es parte del ajuste natural. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la orienta. Cuando no se la dirige. Cuando no se la convierte en movimiento. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide relajación profunda. No te pide silencio absoluto. Solo te ofrece la posibilidad de no hacer nada con lo que aparece. Y cuando no haces nada. Cuando no empujas. Cuando no corriges. El sistema nervioso empieza a reorganizarse solo. El cuerpo sabe cómo encontrar reposo. Cuando no se le exige dirección. El descanso llega cuando la energía deja de buscar salida. Y se acomoda donde está. Puedes permitir que eso ocurra ahora. Sin prisa. Sin objetivos. Sin expectativas. Todo lo demás puede quedar en pausa. Este momento no necesita nada más. Hay noches en las que el cuerpo necesita comprobar algo muy simple antes de soltarse. Necesita comprobar que no pasa nada. Cuando deja de anticipar. Cuando deja de sostener. Cuando deja de estar listo. Esa comprobación es lenta. Porque durante mucho tiempo la ansiedad enseñó lo contrario. Que estar preparado era necesario. Que bajar la guardia era peligroso. Que el descanso podía esperar. El sistema nervioso no cambia por ideas. Cambia por experiencia repetida. Ahora mismo no hay nada que demostrar. Nada que sostener con esfuerzo. Nada que requiera previsión. Puedes permitir que el cuerpo haga esa comprobación por sí solo. Sin ayuda. Sin instrucciones. Sin presión. La ansiedad no necesita desaparecer para que el descanso ocurra. Necesita perder su función. Cuando no hay nada que anticipar. Cuando no hay nada que vigilar. La ansiedad se queda sin tarea. Puede que aún esté presente un rato. Puede que aparezca como una sensación suave. Eso no significa que esté activa. Significa que el cuerpo está recalibrando. No necesitas observar ese proceso. No necesitas acompañarlo.
No necesitas comprobar si avanza. El sistema aprende mejor cuando no se siente examinado. Puede que aparezca una sensación de vacío. Como si faltara algo. Eso es normal. Durante mucho tiempo, la ansiedad ocupó espacio. Ahora ese espacio empieza a quedar libre. El cuerpo no se pierde en ese vacío. Lo utiliza para reorganizarse. Este instante no te pide calma profunda. No te pide silencio total. No te pide resultados visibles. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no empujas, cuando no corriges, el sistema nervioso empieza a encontrar un nuevo equilibrio. El descanso llega cuando el cuerpo entiende, a través de la experiencia, que ya no tiene que protegerte ahora. Ese entendimiento no es rápido. No es lineal. No es mental. Es corporal. Silencioso. Progresivo. Puedes permitir que ocurra a su propio ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Hay una parte del cuerpo que aprende a mantenerse activa incluso cuando ya no hay estímulos. No porque algo vaya a ocurrir, sino porque durante mucho tiempo tuvo que estar preparada. Esa preparación constante es una de las huellas más profundas de la ansiedad. No siempre se manifiesta como inquietud visible. A veces es solo una sensación de tensión suave. Como si el cuerpo no terminara de apoyarse del todo. El sistema nervioso se organiza alrededor de lo que cree necesario. Y si aprendió que la alerta era útil, seguirá activándola hasta que experimente lo contrario. En este momento no hay nada que dependa de ti. Nada que necesite tu respuesta. Nada que requiera que estés disponible. Puedes permitir que el cuerpo no esté listo para nada. Que no se anticipe. Que no sostenga el futuro. La ansiedad no se regula cuando se le exige calma. Se regula cuando el cuerpo descubre que puede apoyarse sin esfuerzo. No necesitas cambiar la postura. No necesitas respirar de una forma concreta. No necesitas dirigir la experiencia. El cuerpo sabe cómo acomodarse. Cuando no se le pide que funcione. Puede que notes una sensación de inestabilidad. Como si algo aflojara. Eso no es peligro. Es ajuste. La ansiedad pierde intensidad cuando el sistema deja de sostenerse a sí mismo. Cuando no hay tensión que mantenga la estructura. Cuando no hay esfuerzo invisible. Este instante no te pide descanso profundo. No te pide silencio interno. No te pide resultados. Solo te ofrece la posibilidad de apoyarte. Aunque no sepas muy bien en qué. Y cuando el cuerpo se apoya, cuando deja de sostenerse por sí solo, la activación empieza a bajar de forma natural. El descanso no llega porque lo busques. Llega cuando el cuerpo deja de mantenerse en pie todo el tiempo. Ese descenso ocurre poco a poco. Sin avisar. Sin esfuerzo consciente. Puedes permitir que suceda ahora. A su ritmo. Sin dirigirlo. Todo lo demás puede quedar en suspenso. Este momento no necesita nada más. Hay instantes en los que el cuerpo quiere entregarse al descanso, pero mantiene una ligera resistencia. No es rechazo. No es miedo explícito. Es una precaución aprendida. Esa precaución suele estar ligada a la ansiedad, aunque no siempre se reconozca de inmediato. Es la memoria de haber tenido que sostenerse, adaptarse o responder cuando parar no era una opción. Por eso, incluso en calma, el sistema conserva un mínimo de tensión. Como si necesitara comprobar que realmente puede soltar. En este momento no hay examen que pasar. No hay situación que gestionar. No hay nada que dependa de tu atención. Puedes permitir que el cuerpo no se prepare para nada. Que no anticipe. Que no sostenga. La ansiedad no se disuelve con esfuerzo. Se disuelve cuando la experiencia demuestra que no ocurre nada al aflojar. No necesitas vigilar tus sensaciones. No necesitas comprobar si estás más tranquila. No necesitas medir el proceso. El sistema nervioso aprende cuando no se siente observado. Puede que notes una sensación de rareza.
como si algo se desajustara. Eso no es peligro. Es reorganización. La ansiedad pierde intensidad cuando deja de tener un papel que cumplir. Cuando no hay tarea. Cuando no hay función. Este instante no te pide serenidad perfecta. No te pide silencio total. No te pide resultados inmediatos. Solo te invita a no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no empujas, el cuerpo empieza a encontrar su propio ritmo. El descanso no llega como una decisión. Llega como una consecuencia de dejar de sostener lo innecesario. Ese ajuste ocurre poco a poco, sin ruido, sin esfuerzo consciente. Puedes permitir que suceda ahora, a su propio ritmo, sin expectativas, sin exigencias. Todo lo demás puede quedar en pausa. Este momento es suficiente. Cuando el cuerpo intenta descansar, a veces aparece una sensación de fondo que no termina de acomodarse. No es una alarma clara. No es un pensamiento concreto. Es una activación suave que se mantiene sin saber por qué. Esa activación suele estar vinculada a la ansiedad, aunque no siempre se manifieste de forma evidente. Es la huella de haber tenido que mantenerse alerta durante demasiado tiempo. El sistema nervioso no olvida fácilmente los periodos en los que descansar no era seguro. Aprende a sostenerse, a anticipar, a no bajar del todo. Y ese aprendizaje permanece incluso cuando el entorno ya es distinto. Ahora mismo no hay nada que anticipar. Nada que revisar. Nada que mantener bajo control. Puedes permitir que el cuerpo no esté preparado para nada. Que no esté en espera. Que no esté atento. La ansiedad no se apaga con fuerza. No responde a la exigencia. Se suaviza cuando el cuerpo deja de sentirse responsable de sostener la situación. No necesitas comprobar si te relajas. No necesitas notar cambios. No necesitas observar la experiencia. El cuerpo se regula mejor cuando no se le examina. Puede que notes una sensación incómoda durante un momento. Puede que la activación cambie de lugar. Puede que aparezca una pausa inesperada. Nada de eso es un problema. La ansiedad pierde intensidad cuando no encuentra urgencia. Cuando no hay prisa por cambiar el estado. Cuando no se la trata como algo que debe desaparecer. Este instante no te pide calma profunda. No te pide silencio total. No te pide descanso inmediato. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no empujas, el sistema nervioso empieza a reorganizarse solo. El cuerpo sabe cómo bajar el ritmo cuando no se le exige estar en guardia. El descanso llega de forma gradual. Sin aviso. Sin esfuerzo consciente. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. A su propio ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede esperar. Hay momentos en los que el cuerpo empieza a relajarse, pero algo interno se mantiene a medio camino. No es una resistencia clara. No es una negativa consciente. Es una precaución silenciosa que no termina de soltarse. Esa precaución suele estar relacionada con la ansiedad, incluso cuando no se presenta como miedo evidente. Es el resultado de haber aprendido que mantenerse atento era una forma de seguridad. El sistema nervioso se organiza en función de lo que ha vivido. Si durante un tiempo largo tuvo que anticipar, responder o sostener, seguirá haciéndolo hasta que experimente que ya no es necesario. Ahora mismo no hay nada que responder. Nada que anticipar. Nada que sostener con esfuerzo. Puedes permitir que el cuerpo no esté preparado para nada. Que no esté en guardia. Que no esté pendiente. La ansiedad no se reduce con voluntad. No se calma con órdenes. Se suaviza cuando el cuerpo deja de sentirse responsable de todo. No necesitas dirigir la experiencia. No necesitas controlar la respiración. No necesitas buscar una sensación concreta. El cuerpo sabe cómo regularse cuando no se le empuja hacia ningún estado. Puede que aparezca una sensación de extrañeza.
Como si algo se desajustara. Eso no es peligro. Es reorganización. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la observa como un fallo. Cuando no se la convierte en un problema que hay que resolver. Cuando no se intenta corregir. Este instante no te pide serenidad perfecta. No te pide silencio absoluto. No te pide descanso inmediato. Solo te ofrece la posibilidad de no intervenir. Y cuando no intervienes, cuando no corriges, cuando no exiges, el sistema empieza a encontrar su propio ritmo. El descanso no llega porque lo decidas. Llega cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que protegerte ahora. Ese entendimiento ocurre en silencio. Sin esfuerzo consciente. Sin control mental. Puedes permitir que suceda ahora. A su propio ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede parar. Hay noches en las que el cuerpo quiere descansar, pero no sabe exactamente cómo hacerlo. No porque esté inquieto, sino porque ha pasado demasiado tiempo funcionando en tensión. Y cuando la tensión desaparece, aparece una sensación extraña, casi desconocida. Esa dificultad para soltar es una forma muy común de ansiedad. No siempre viene acompañada de pensamientos negativos. A veces es solo una incapacidad para dejarse caer. Como si el cuerpo necesitara seguir activo para sentirse seguro. El sistema nervioso se adapta a lo que vive repetidamente. Si durante mucho tiempo tuvo que estar alerta, aprendió que esa era la forma correcta de funcionar. Y aunque ahora ya no sea necesario, el hábito permanece. En este momento no hay nada que requiera esfuerzo. Nada que demande respuesta. Nada que dependa de tu vigilancia. Puedes permitir que el cuerpo no sepa todavía cómo descansar. No hay prisa. No hay un modo correcto de hacerlo. La ansiedad no se reduce cuando intentas relajarte bien. Se reduce cuando el cuerpo deja de sentirse evaluado. No necesitas comprobar si lo estás haciendo correctamente. No necesitas observar cada sensación. No necesitas dirigir el proceso. El cuerpo encuentra su equilibrio cuando no se le exige. Puede que notes una sensación de inseguridad leve. Puede que aparezca una inquietud pasajera. Eso no significa que algo vaya mal. Significa que el sistema está aprendiendo algo nuevo. Que puede soltar sin consecuencias. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la empuja fuera. Cuando no se la combate. Cuando no se la convierte en un problema. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio mental. No te pide descanso profundo inmediato. Solo te ofrece la posibilidad de quedarte donde estás. Sin corregirte. Sin exigirte. Sin hacer nada más. Y cuando no haces nada. Cuando no intervienes. Cuando no fuerzas. El cuerpo empieza a bajar su activación poco a poco. El descanso llega de forma natural. Sin esfuerzo. Sin control consciente. Hay un punto de la noche en el que el cuerpo deja de luchar, pero aún no confía. No se mueve. No reacciona. Solo permanece atento, como si necesitara una última comprobación antes de soltarse. Esa vigilancia silenciosa es una forma sutil de ansiedad. No aparece como miedo. Aparece como cautela. Como si el sistema necesitara asegurarse de que, al bajar del todo, nada se romperá. Durante mucho tiempo, esa cautela fue útil. Protegió. Sostuvo. Permitió seguir adelante cuando no había alternativa. Ahora, ese mismo mecanismo puede descansar. En este momento no hay peligro. No hay demanda. No hay exigencia externa ni interna. Puedes permitir que el cuerpo no compruebe nada más. Que no confirme. Que no anticipe. La ansiedad no se calma cuando el cuerpo entiende racionalmente que todo está bien. Se calma cuando experimenta que no ocurre nada al soltar. No necesitas observar la experiencia. No necesitas acompañarla. No necesitas intervenir en absoluto. El sistema nervioso aprende cuando no se siente examinado. Puede que notes una sensación de transición. Como si algo interno buscara una nueva forma de colocarse.
Eso es ajuste, no error. La ansiedad pierde intensidad cuando deja de ser necesaria. Cuando no hay tarea. Cuando no hay función que cumplir. Este instante no te pide calma perfecta. No te pide silencio total. No te pide resultados. Solo te ofrece la posibilidad de no hacer nada más. Y cuando no haces nada. Cuando no empujas. Cuando no corriges. El cuerpo empieza a confiar poco a poco. El descanso no llega de golpe. Llega en capas. De forma silenciosa. Sin aviso. Puedes permitir que ese proceso ocurra ahora. Sin dirigirlo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede esperar. Este momento es suficiente. A veces la ansiedad no aparece como inquietud, sino como una dificultad para sentirse a salvo incluso en calma. Todo está quieto. No hay estímulos. No hay urgencias visibles. Y aún así, el cuerpo no termina de entregarse. Ese estado suele surgir cuando el sistema nervioso ha aprendido a no confiar del todo en el descanso. Cuando durante mucho tiempo tuvo que mantenerse activo para proteger, adaptarse o sostener situaciones exigentes. Ahora mismo no hay nada que requiera protección. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no se sienta completamente seguro todavía. No hay prisa. No hay exigencia. La ansiedad no se disuelve porque la seguridad llegue de golpe. Se disuelve cuando el cuerpo descubre, poco a poco, que puede estar en pausa sin consecuencias. No necesitas convencerte de que estás a salvo. No necesitas repetirte mensajes. No necesitas generar confianza desde la mente. El cuerpo aprende por experiencia directa. Puede que notes una tensión muy leve. Puede que aparezca una sensación de fragilidad. Eso no es peligro. Es el sistema ajustándose a un estado nuevo. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la empuja fuera. Cuando no se la cuestiona. Cuando no se la convierte en un error. Este instante no te pide calma absoluta. No te pide silencio total. No te pide desconexión inmediata. Solo te ofrece la posibilidad de quedarte aquí. Sin hacer nada con lo que aparece. Y cuando no haces nada. Cuando no corriges. Cuando no intervienes. El cuerpo empieza a reorganizarse de forma natural. La sensación de seguridad no llega como una idea. Llega como un descenso lento de la activación. Ese descenso ocurre sin esfuerzo. ¿Sin control consciente? Sin aviso. Puedes permitir que suceda ahora. A su propio ritmo. Sin expectativas. Todo lo demás puede quedar en pausa. Este momento es suficiente. Hay un momento, cuando el cuerpo empieza a aflojar de verdad, en el que la ansiedad ya no empuja, pero tampoco se ha ido del todo. Permanece como un eco. Como una costumbre antigua. Como algo que no sabe aún que puede descansar. Ese estado intermedio es normal. No indica que algo vaya mal. Indica que el sistema está cambiando. Durante mucho tiempo, la ansiedad fue una forma de mantenerse a salvo. Una estrategia. Un modo de estar en el mundo. Y las estrategias no desaparecen de golpe. Ahora mismo no necesitas que la ansiedad se vaya. No necesitas que desaparezca. No necesitas comprobar si sigue ahí. Puedes permitir que esté sin ocupar el centro. Sin dirigir nada. Sin condicionar el descanso. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser observada. Cuando no se le da protagonismo. Cuando no se la trata como una señal importante. No necesitas escucharla. No necesitas responderle. No necesitas hacer nada con ella. El cuerpo empieza a soltar cuando entiende que no hay consecuencias al hacerlo. Y esa comprensión no es mental. Es corporal. Puede que aparezca una sensación de peso. Puede que el cuerpo se vuelva más denso. Puede que la respiración se vuelva menos consciente. Todo eso es parte del descenso natural hacia el descanso. La ansiedad no se calma porque la empujes hacia afuera. Se calma cuando ya no tiene espacio para sostenerse.
Este instante no te pide calma perfecta. No te pide ausencia total de sensaciones. No te pide silencio absoluto. Solo te invita a quedarte donde estás. Sin intervenir. Sin corregir. Sin esperar nada concreto. Y cuando no esperas. Cuando no empujas. Cuando no corriges. El cuerpo encuentra su propio punto de equilibrio. El descanso llega como una consecuencia. No como una meta. Puedes permitir que ocurra ahora. A su ritmo. Sin expectativas. Sin exigencias. Todo lo demás puede quedar atrás. Este momento es suficiente. Cuando el cuerpo empieza a entrar en un descanso más profundo, la ansiedad ya no necesita hacerse notar. No desaparece de golpe. Simplemente deja de ocupar espacio. Como si entendiera que, por ahora, no tiene nada que hacer. Ese momento no siempre se reconoce conscientemente. No hay una señal clara. No hay un cambio brusco. Solo una sensación de menos esfuerzo. La ansiedad se retira cuando deja de ser necesaria. Cuando el cuerpo comprueba, una y otra vez, que puede aflojar sin consecuencias. Ahora mismo no hay nada que sostener. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no mantenga ninguna postura interna. Que no se prepare. Que no se defienda. La ansiedad no se disuelve con intención. Se disuelve cuando el sistema se queda sin tarea. No necesitas observar si está bajando. No necesitas confirmar nada. No necesitas entender el proceso. El cuerpo sabe lo que hace cuando no se le interfiere. Puede que la respiración se vuelva más lenta sin que te des cuenta. Puede que las sensaciones se difuminen. Puede que el cuerpo empiece a sentirse más pesado. Todo eso es señal de que el sistema está entrando en un estado más básico. Más primario. Más seguro. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la nombra. Cuando no se la sigue. Cuando no se la convierte en referencia. Este instante no te pide calma. No te pide silencio. No te pide descanso profundo. El descanso ocurre solo. Y ocurre porque ya no hay nada que sostener. Puedes permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Sin dirigirlo. Sin observarlo. Sin acompañarlo. El sistema nervioso se reorganiza mejor en silencio. Todo lo que antes estaba tenso empieza a encontrar su lugar. Todo lo que antes estaba activo empieza a apagarse poco a poco. No hay prisa. No hay exigencia. No hay nada más que hacer. Este momento es suficiente. Y puede continuar así. Sin interrupciones. Todo el tiempo que necesite. Cuando el cuerpo empieza a entrar en un descanso más profundo, la ansiedad ya no necesita hacerse notar. No desaparece de golpe. Simplemente deja de ocupar espacio. Como si entendiera que, por ahora, no tiene nada que hacer. Ese momento no siempre se reconoce conscientemente. No hay una señal clara. No hay un cambio brusco. Solo una sensación de menos esfuerzo. La ansiedad se retira cuando deja de ser necesaria. Cuando el cuerpo comprueba, una y otra vez, que puede aflojar sin consecuencias. Ahora mismo no hay nada que sostener. Nada que vigilar. Nada que anticipar. Puedes permitir que el cuerpo no mantenga ninguna postura interna. Que no se prepare. Que no se defienda. La ansiedad no se disuelve con intención. Se disuelve cuando el sistema se queda sin tarea. No necesitas observar si está bajando. No necesitas confirmar nada. No necesitas entender el proceso. El cuerpo sabe lo que hace cuando no se le interfiere. Puede que la respiración se vuelva más lenta sin que te des cuenta. Puede que las sensaciones se difuminen. Puede que el cuerpo empiece a sentirse más pesado. Todo eso es señal de que el sistema está entrando en un estado más básico. Más primario. Más seguro. La ansiedad pierde intensidad cuando no se la nombra. Cuando no se la sigue. Cuando no se la convierte en referencia. Este instante no te pide calma.
No te pide silencio. No te pide descanso profundo. El descanso ocurre solo. Y ocurre porque ya no hay nada que sostener. Puedes permitir que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Sin dirigirlo. Sin observarlo. Sin acompañarlo. El sistema nervioso se reorganiza mejor en silencio. Todo lo que antes estaba tenso empieza a encontrar su lugar. Todo lo que antes estaba activo empieza a apagarse poco a poco. No hay prisa. No hay exigencia. No hay nada más que hacer. Este momento es suficiente. Y puede continuar así. Sin interrupciones. Todo el tiempo que necesite. En este punto ya no es necesario hacer nada. El cuerpo no necesita orientación. La mente no necesita comprender. La atención puede retirarse sin esfuerzo. La ansiedad, aquí, ya no encuentra forma. No hay tensión que la sostenga. No hay vigilancia que la alimente. Todo se vuelve más lento. Más amplio. Más simple. Las sensaciones pierden definición. El peso del cuerpo se reparte solo. El ritmo interno desciende sin que tengas que notarlo. No hace falta escuchar. No hace falta seguir. No hace falta permanecer despierta. El descanso ocurre incluso cuando la conciencia se apaga. Puede que las palabras empiecen a perder sentido. Puede que el tiempo deje de sentirse lineal. Puede que ya no haya una percepción clara del cuerpo. Eso es normal. Eso es suficiente. El sistema nervioso entra en estados profundos. Cuando no se le pide nada. Cuando no se le observa. Cuando no se le dirige. La ansiedad no puede existir aquí. No porque haya desaparecido, sino porque no hay estructura que la sostenga. No hay nada que anticipar. No hay nada que proteger. No hay nada que sostener. Todo lo que antes estaba activo se va apagando por sí solo. Todo lo que antes estaba tenso encuentra apoyo sin esfuerzo. No hay prisa. No hay exigencia. No hay objetivo. El descanso no necesita permiso. No necesita intención. No necesita conciencia. Puede continuar así. De forma estable. De forma silenciosa. Todo el tiempo que el cuerpo necesite. No hay un final que alcanzar. No hay nada que cerrar. Este estado se sostiene solo. Y mientras el cuerpo descansa, todo lo demás puede desaparecer. Sin dejar rastro. Aquí no hay nada más que hacer. Nada más que escuchar. Nada más que sostener. Este momento es suficiente. Y puede prolongarse. Sin interrupciones. Y ahora, aunque la mente consciente ya no esté prestando atención, todo lo que ha sido escuchado puede comenzar a asentarse de una forma natural y tranquila. No es necesario recordar nada. No es necesario comprender nada. El subconsciente sabe exactamente qué partes tomar y cuáles dejar pasar. Mientras el cuerpo descansa, cada respiración continúa ocurriendo por sí sola. El ritmo se mantiene. La calma se extiende sin esfuerzo. No hay mensajes que analizar. No hay significados que buscar. Las palabras simplemente acompañan este estado profundo de descanso. El subconsciente no necesita claridad lógica. Solo necesita repetición suave. Presencia constante. Un entorno seguro donde integrar. Y mientras duermes, las ideas escuchadas se colocan en el lugar adecuado. Sin presión. Sin exigencia. Sin necesidad de cambio inmediato. Dormir también es un proceso de reorganización interna. Mientras el cuerpo permanece inmóvil, el interior se ajusta lentamente. Como si todo encontrara su posición correcta por sí mismo. No importa si las palabras se vuelven borrosas. No importa si desaparecen por momentos. El subconsciente sigue presente, receptivo, estable. La voz puede sentirse cada vez más lejana. Más difusa. Como parte del entorno nocturno. No hay un final definido.
Solo una continuidad tranquila que se extiende durante el descanso. Y así, sin necesidad de atención. Sin esfuerzo consciente. El descanso profundo continúa.